accidentes de minas que se quedaron por ahí plantadas y explotan y les tumban las piernas a los campesinos, la gente, los niños. Hay niños que se han encontrado estos artefactos y sin saber qué son, les han explotado, y como decíamos, estas no matan, sino que mutilan, que hacen mucho daño, provocan miedo. En el conflicto de Serbia, de allá Herzegovina, cuando recientemente hubo este conflicto, los mismos soldados caían en sus propias trampas, en sus propias minas cuando iban de retirada. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando el amor fue derramado por Dios en nuestros corazones, generó en nosotros un perfecto amor. El amor que está ahí en tu corazón, en nuestros corazones, no es imperfecto, no tiene mancha ni arruga. Si el perfecto amor de Dios está dentro de nosotros, entonces en tu corazón o en nuestras mentes no debería de existir el temor. Ahora, ¿cómo puede echar fuera el perfecto amor al temor? Lo hace porque el perfecto amor se centra en Dios. El cristiano que ama a Dios con todo su corazón no tiene por qué temer, pues como dijo el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ama verdaderamente no tiene miedo de Dios, ni tiene por qué temer las artimañas de los hombres. Eso es lo que ocurría con nuestro Señor Jesucristo cuando dormía en la barca. ¿Recuerda aquella historia? La tempestad llenaba de terror a los discípulos, sin embargo Jesucristo tranquilamente se levantó y reprendió al viento y se calmó inmediatamente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús no tenía miedo de nada? Bueno, la respuesta sería simplemente decir, bueno, porque Jesucristo era Dios. Sí, era 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y como hombre, pudo sentir el frío, el calor, el miedo, el hambre, la tristeza, el dolor, el llanto y todo lo que nosotros conocemos por sufrimiento. Él lo pudo experimentar, incluyendo la tentación, y todo eso Él la superó, dándonos a saber o a entender que junto con Él todas esas cosas se pueden superar, incluyendo la tentación. La respuesta es porque tenía verdadero amor y estaba perfeccionado en el amor. Como dice nuestra Biblia, siempre admiramos su valor cuando se dirigía a Jerusalén por última vez. Dice la Biblia que cuando se cumplió su tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas capítulo 9, versículo 51. ¿Sabe? La gran diferencia que podríamos ver aquí es que Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba. Sin embargo, Él, en su ruego, en su angustia, pidiéndole al Padre que pasara de Él, si era posible, de esa copa amarga, pero también Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía, aceptando el sacrificio por el cual Él sabía que iba de pasar. Y era muerte de cruz, que no era cualquier cosa. Ustedes ya saben por lo que tuvo que pasar Jesucristo. Sin embargo, no se llenó de temor, no se paralizó y trató de evitar para lo que había venido a este mundo a sacrificarse por los pecados de todos nosotros. No tuvo miedo, sino un temor reverente cuando dijo al Señor, si es posible, pase de mí esta copa.
El temor referente el temor reverente, es completamente diferente al temor que nos lleva al miedo servil. Hebreos capítulo 5, versículo 7. En la palabra de Dios hay constantes exhortaciones a tener valor y a vivir con valor. Decíamos esta mañana también que si viviésemos por las circunstancias, pues sería muy difícil, porque cada día la situación se pone más caótica, la moral cada vez está peor en la gente. Por tanto, seguimos insistiendo que el lugar más seguro es estar aquí en la iglesia del Señor. Esta mañana, después del mensaje, se acercó una familia a mí que tenía rato que no venían y estaban muy agradecidos por el mensaje que habíamos dado temprano esta mañana. Y ellos decían que pues habían estado pasando por cosas muy difíciles, que el esposo estaba pasando por una enfermedad y que se había quedado sin trabajo. Ella tenía muy enferma a la niña, que el carro se les había descompuesto. Es decir, que estaban pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Y ellos entendieron que todo eso nos distrae de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque en las situaciones más difíciles también tenemos que darle gracias a Dios. El día miércoles de oración, en la meditación que compartíamos, les platicaba yo de este hombre riquísimo, J.C. Penney, que allá por 1929 era un hombre de mucho éxito, pero que de repente perdió toda su riqueza, hizo malas inversiones, hizo malas decisiones, estaba tan desanimado, triste, preocupado, que enfermó y fue a dar al hospital y es testimonio de él que en su lecho del hospital él pensaba que esa misma noche iba a morir y que ya no tenía ninguna oportunidad. Y era tanta su angustia que empezó a escribirle cartas a su esposa y a sus hijos despidiéndose, porque él estaba convencido plenamente que no iba a pasar esa noche y que él iba a morir. Sin embargo, en ese hospital había una capilla y en esa capilla empezaron a tocar un himno que se llama Dios cuida de ti. Y él oyó esa música, él escuchó ese canto, se levantó de su lecho de muerte prácticamente, acudió a la capilla, escuchó la canción, escuchó una meditación y escuchó una simple oración que le levantó el ánimo y Dios obró en él, y de estar pensando que iba a morir esa noche, prácticamente él sintió que Dios le estaba dando una oportunidad más. Poco tiempo después, este hombre abrió aproximadamente 1,600 tiendas de departamentos, lo que hoy conocemos como J.C. Penney, y estaba tan, pero tan agradecido con Dios que quiso compartir con sus empleados las ganancias y les dio bonos y los trató de la manera que él sintió que fue tratado por Dios, dando una maravillosa oportunidad. Fíjese, nada más le tomó escuchar un himno, una canción, una alabanza que decía Dios cuida de ti. Es un himno muy viejito, pero está muy bonito. Si tiene oportunidad, escúchelo. Una meditación y una oración. Cuando este hombre en su mente, llena de angustia, de temor, de miedo a las consecuencias, pensó que esa misma noche iba a morir, Dios obró en la vida de este hombre. El temor es una presunción, según los psicólogos, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Tristemente a muchos cristianos los controla el temor.
Y sabe, eso es obra de Satanás. El tener a un cristiano sujeto por medio del miedo. ¿Sabía usted que hay iglesias que predican doctrinas de miedo? Donde les dice, si no haces esto, si no haces el otro, te vas a ir al infierno, vas a perder tu salvación, tu nombre va a ser borrado del libro de la vida, como si estuvieran ahí los ángeles con un borrador, ¿verdad? Borrando nombres y luego anotando otra vez y luego borrando y luego anotando. Y hay doctrinas de miedo que paralizan al hombre. Y así como a este hombre, J.C. Penney, que tuvo temor a consecuencia de las malas decisiones y que todo lo había perdido y las consecuencias que había detrás, él mismo en su pensamiento sentía que esa misma noche iba a morir. Tal vez este temor procede de una experiencia traumática, hablando de la vida de un cristiano. Tal vez sea de una falsa creencia, una mala doctrina o expectativa, de una crianza de disciplina rígida o una predisposición genética. ¿Sabe? También el abuso en la vida de una persona. Y no es lo mismo disciplina que abuso en los niños, cuando estamos hablando de crianza, porque les provoca una condición traumática con el tiempo. Por eso los psicólogos de ahora dicen que no hay que castigar a los hijos, cuando la Biblia nos dice que hay que dejar caer la vara a tiempo, es decir, hay que darle sus nalgaditas, pero propiamente como debe de ser, ¿verdad? Sin caer en el abuso, para que los padres no sean avergonzados después por hijos mal educados. La disciplina funciona, pero si esa disciplina está mal encaminada y se convierte en un abuso, esto es a lo que nos lleva a una experiencia traumática a consecuencia de una disciplina rígida. ¿Sabe? Constantemente escuchamos testimonios donde en la vida de una persona, en lugar de amor, hubo una disciplina rígida, donde un padre nunca fue capaz de darles un abrazo y decirle te amo a sus hijos, y siempre fue disciplina, disciplina, disciplina. Yo conozco a más de uno que viven con este rencor hacia sus padres, ¿verdad? Porque sus padres nunca los trataron con amor. Así es que no nos equivoquemos en manifestarle a nuestros hijos cuánto les amamos, ¿verdad? Con hechos y con palabras. Y no por eso dejando la disciplina, porque la disciplina es parte de la educación de nuestros hijos. El único autor de estos temores, decíamos, que pueden provenir de Satanás como un engaño, pero más bien el responsable es uno mismo. El temor es la cárcel que nosotros mismos nos imponemos, porque el temor paraliza, el temor no nos permite accionar, el temor nos impide ir más allá de nuestra zona de confort. En un país de guerra vivía un rey que le producía espanto a sus prisioneros. No los mataba a la manera convencional como hacían anteriormente, sino que los llevaba a una sala y los colocaba a todos estos prisioneros en el centro. Al lado izquierdo veían un grupo de arqueros y al lado derecho una enorme puerta de hierro con figuras de calaveras cubiertas de sangre. El rey les decía: ustedes pueden elegir entre morir flechados por mis arqueros o pasar por aquella puerta de hierro delante de mí. Esa hierra espantosa cubierta de osamentas, de calaveras y llena de sangre. Todos los prisioneros elegían morir flechados. Al terminar la guerra, un valiente soldado le preguntó al rey: ¿qué había detrás de esa espantosa puerta? Le preguntó al rey, y el rey le contestó: ve y mira tú mismo. El soldado temerosamente fue abriendo la puerta, y a medida que se abría, los rayos del sol aclaraban el ambiente. Y finalmente el soldado descubre sorprendido que la puerta se abría
sobre un camino que conducía a la libertad.